para pensar en tiempos de aislamiento, presentado por Daniela Parra del curso 11.4. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentarse a bacterias y a virus, y en concreto, los que han provocado las grandes epidemias de la historia. El sarampión, que acabó con más de 200 millones de personas, o el virus del SIDA o VIH, que ha matado a más de 35 millones, o la peste negra, que es una de las mayores pandemias que ha habido en el mundo. A continuación veremos la lista de las 20 pandemias más letales. En el primer lugar está la peste negra, segundo lugar la viruela, tercer lugar la gripe española, en el cual la pandemia que vimos hoy en día está ocupando el 18 lugar. La cifra que se ve acá observada no es la que está actualmente en el mundo. La cifra más reciente que se ha mostrado es de 288.565 muertes y se reportó el 12 de mayo del 2020. Confinamiento. El confinamiento es la acción o efecto de confinar. Este verbo hace referencia a recluir a alguien dentro de los límites o desterrarlo a una residencia obligatoria. En la siguiente imagen vemos una casa en la cual vemos cómo sus distintos espacios han sido transformados. Ya no es un hogar común y corriente, sino que se adecua para las miles de funciones que puede hacer la familia en casa, como desde un gimnasio, estudiar, cocinar, leer y distintas actividades, escuchar música, tocar guitarra, cultivar, etc. En esta imagen vemos una de las frases más motivadoras que se ha visto en el confinamiento: quédate en casa. Se ha respaldado esta frase en el confinamiento y en la cuarentena. Ya es hora de cambiar nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que ser más creativo, no tiene que regirse solo en como estamos viendo antiguamente, sino que hay que tener alternativas y cambiar, hallar soluciones y no quedarnos ahí reprimidos. La solidaridad. Nos vamos a basar más en este tema. La solidaridad es la adhesión o apoyo incondicional o causa intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Por eso en las siguientes imágenes vemos la unión o gente ayudando a los demás. La solidaridad es el apoyo, ayuda al necesitado. Ahorita vamos a hablar de qué tan solidarios somos los colombianos. Según el problema Bogotá, Según en Bogotá vamos, el 12,4% de bogotanos son pobres y el 2,5% está en pobreza extrema. El 9% de hogares tiene pobreza multidimensional. Esa es una de las mayores problemáticas que ha vivido la pandemia. En términos de pobreza oculta, en estratos 3 y 4, el 77,6% de los hogares que padecen están en Usaquén, en Barrios Unidos, Puente Aranda, Rafael, Uribe, Engativá, Fontibón y Kennedy tienen pobreza extrema. Pero no solo Bogotá, también Soacha. Hoy se puede, el alcalde Saldarriaga dijo una frase en tiempos de cuarentena: hoy se pueden morir más personas por hambre que por coronavirus. Dicha expresión la basó en que el 753 habitantes, según el DANE, y de estos 14,1%, en 306 aproximadamente, vienen en pobreza multidimensional. Esto significa que carecen de educación, salud, trabajo, seguridad social o vivienda, etcétera, entre otras. A ver esta situación, el alcalde Saldarriaga mandó un mensaje de SOS al país, de SOS, comunicando la crisis que vive Soacha. 228 familias, 126 en estratos 1 y 2, 50.000 desplazados, 30.000 migrantes venezolanos, 7.641 desplazados que no pueden laborar,
1.900 familias que son recicladoras y 800 campesinas. Actualmente, los suachunos y bogotanos han visto en medio de crisis que han puesto en la puerta de sus entradas trapos rojos como una medida de llamado de atención de que están aguantando hambre o que solo tienen que no reciben las 3 comidas diarias. La alcaldesa Claudia López de Bogotá hizo llamado de atención donde el alcalde hizo un llamado de atención a la alcaldesa Larriaga por el uso masivo del Transmilenio, pues el alcalde Larriaga puso en queja o hizo saber que había un fondo para recibir donaciones, ya que muchos habitantes no contaban con las, las condiciones básicas de vida, donde dijo que se necesitaba camas hospitalarias, ventiladores mecánicos, mercados y dinero desde 100.000 en adelante, y dijo que iba a donar su sueldo de 13 millones. Una frase comúnmente escuchada por la alcaldía de Bogotá fue: lo que pasa en Suacha termina de alguna manera afectando o beneficiando a Bogotá. Esto indica a la solidaridad, prevenciones y recursos. Buscan desarrollar un programa que ayude a solidarizar a las personas que den donaciones y recursos a las gentes más necesitadas. El presidente afirmó que se mantendrán apoyos hasta el 30 de mayo y los apoyos que ha ofrecido son el ingreso solidario, devolución del IVA, subsidio de desempleo, subsidio de guía turístico, bono de alimentación y servicios públicos. Los últimos dos que acabo de mencionar solo se ven en Bogotá. Un dato impresionante y alarmante es que en vez de solidarizarnos, ayudarnos entre familias, se ve que está en aumento, hay un gran aumento en la tasa de conflicto en la familia, violencia intrafamiliar, hechos de emergencia, violencia por fuera del ámbito de la familia. Esto es un dato alarmante ya que preocupa, ya que en vez de ayudarnos y apoyarnos entre familia y cuidarnos, está habiendo caos y problemas entre familias. El 25 de abril, Bogotá informa que ha repartido 59.992 mercados. En donaciones mixtas privadas se ha recolectado 125.960 millones. En bonos de supermercados se ha entregado 383.811 millones. En la canasta alimenticia, según la DIGER, 355.611. En refrigerios, 687.536. Hasta marzo, según las recolectas en Soacha, hay 30.000 mercados. Obtuvieron un helicóptero ambulancia para citas prioritarias de COVID-19. 50.000 millones destinados a satisfacer las necesidades en el aislamiento. Asombroso acto de corrupción. Un dato asombroso es la corrupción que vivimos en Colombia. Que personajes, que personajes se aprovechen de la época de cuarentena, que se aprovechen de los pocos recursos que cuenta con nuestro país y nos roben, viendo mientras el pueblo está sufriendo de hambre y varias consecuencias, como por ejemplo el gobernador del Chocó ha sido suspendido y el alcalde por 2.000 millones de pesos en contratos que se fueron en ciclos educativos y campañas de difusión, según él, en vez de suplir necesidades de recursos para la atención de pacientes y protección de medicamentos. En este mismo se ven 396 millones de contratos para mercados y entre ellos firmas falsas.
Esto está siendo investigado por la Fiscalía Nacional de la Nación. En Arauca, kit de alimentación, 4.463 millones, donde se ven latas de atún a 19.000 pesos. En el Cesar, 40 contratos de fundaciones con 140.000 millones, donde se suponía que esos recursos iban a la gente vulnerable, En el Valle del Cauca, sobrecostos de 2.333 millones. En el Tolima, 19.000 millones están en sospecha y en investigación. En La Guajira, 1.600 millones de kits alimenticios con 112.000, donde dicen que un kit cuesta 112.470 pesos. En este costo está mal, porque se supone que el mercado es de 69.500 pesos. Hay sobrecostos evidentemente en los productos. Esto es un dato alarmante, que estamos en tiempo de cuarentena, donde muchas personas no tienen su alimentación y pasan hambre, mientras otras personas nos roban, nos quitan nuestros recursos, se benefician de nosotros y de nuestra plata. Esto es un hecho inhumano. Escuela en casa o escuela al revés. Este medio se ha visto desde 1993, pero no es de la forma comúnmente que la conocemos. Bueno, las ventajas de este es entender mejor con videos. Puede usted tener su propio ritmo de aprendizaje, la colaboración de estudiantes del salón online. Sal Khan es uno de los promotores de esta modalidad. En las siguientes gráficas vemos que, al no ser la modalidad clásica ir a un salón en torno, pero esta modalidad funciona muy bien, ya que va en ascenso, y vemos que desde Estados Unidos, Nueva Zelanda la apoyan. La escuela al revés. En el siguiente mapa se ve cómo hay estudiantes que en países donde estudian virtualmente antes de la época de la cuarentena, y cómo ha funcionado excelentemente, y cómo en América Latina y en algunas partes de Europa y Asia se ven investigaciones sobre EDES, MOOC, entre otras, que son cursos virtuales de calidad. Gracias por su atención y los dejo con la frase de la Madre Teresa de Calcuta: yo hago lo que ustedes no pueden y ustedes hacen lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Los invito a que este video sea para reflexionar y pensar, que no nos dejemos